Tenemos el agrado de recibir a Eduardo Peteco Vicchi. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Pero todo bien y vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Eduardo Peteco, ¿cómo? Mirá, siempre fue por sobrenombre. ¿Siempre? De hecho, en Paso de los Libres, si no decía mi sobrenombre, no sabían quién era, digamos, ¿no? Entonces, Okay. Además hay muchos whisky en Paso de los Libres, así que tenía que decir Peteco, ¿no? Así que bueno, por sobrenombre casi siempre. Qué bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá dando un poco vuelta por Corrientes, ¿no? Que me toca siempre entre semana estar en Buenos Aires. Sí. Hasta la semana pasada que tuvimos un revés con ficha limpia y bueno, esta semana me quedé por acá. Hoy a la mañana estuve en Mercedes hablando con la intendente. Sí. Bueno, un poco interiorizándose de las cosas que pasan, ¿no? Totalmente. ¿Y tu opinión con respecto a esto que justo nombrabas también, y es algo que estaría bueno conversarlo, de la ficha limpia? Y hay que ver si en general la gente sabe de qué se trata, pero tiene que ver con la idea que la sociedad está pidiendo fundamentalmente de cuando se habla de ficha limpia, en realidad es boleta limpia, ¿no? O sea, tratar de que las boletas que se proponen en el electorado sean limpias de personas que hayan cometido delitos contra la administración pública, fundamentalmente, delito de corrupción, cohecho. Y aquellos que tengan una segunda condena, o sea, que tengan una primer condena, una apelación confirmada, puedan ser retiradas de la boleta por el mismo tribunal electoral. Y esto, ¿cuál es la diferencia con otras circunstancias? Porque el que tenga una condena firme no puede ser candidato. Lo que pasa es que muchas veces apelación va hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está 15 años, y una persona que cometió algún delito contra la administración pública, por lo menos tenemos sospecha de que no es una buena persona para ocupar cargos públicos. Entonces, con esta ficha limpia lo que se hacía es retirar lo antes posible, que con esta segunda condena ya no pueda ser candidato. Pero también creo que no es solamente el mensaje de que no sea candidato a alguien que tenga esa condena, sino que también era como un mensaje a la sociedad que la política se estaba autolimitando y que estaba tratando de limpiar un poco su nombre. Y me parece que al haberse rechazado esta ley, es como que hay una desilusión, un desencanto de nuevo de la sociedad, como que todo es lo mismo y al final termina siendo la política el refugio de delincuentes y bueno, y se van y se hacen legisladores para que no le agarre la justicia. Bueno, creo que todo eso perdimos la oportunidad, los que hacemos política, de poder darle un voto de confianza a la gente para que trate de ir de a poco recuperando la confianza que perdió por muchos errores que hemos cometido en política, ¿no? En este espacio, en este programa, hablamos bastante de ficha limpia durante la semana pasada y el principio de esta, y nos dimos cuenta que además de ser un tema candente de la agenda nacional en este momento, es un debate que nos tenemos que dar bastante más profundo de cómo entendemos la política, de cómo entendemos la ética de la política. Así que importantísima esa introducción que hiciste al respecto. Sí. Y queríamos proponer que antes de seguir profundizando en la actualidad de tu trabajo como senador nacional, nos cuentes un poco de tus orígenes en política, de tu trayectoria y qué te trajo a este lugar tan importante para la política provincial y nacional. Bueno, yo por supuesto, mis orígenes, Paso de los Libres, nací allá, desarrollé toda mi infancia y mi escuela primaria y secundaria allá. Luego a los 17 años vine a estudiar Derecho acá a Corrientes. Bueno, estuve estudiando, me recibí de abogado. Volví a Paso de los Libres, ejercí la profesión durante 6 años más o menos. En todo ese transcurso también acompañé a mi padre es político, en el año 83, cuando volvió la democracia. Ya viene de familia entonces. Y él venía acompañando el radicalismo, Alfonsín, que de alguna forma era lo que nos recuperaba un poco esa posibilidad de volver a la democracia y a recuperar las instituciones y demás. Así que acompañé ese proceso de muy chico. Pero la verdad que participé de los comités cuando fui abogado, pero no me terminaba de cerrar ese tipo de política. Así que me alejaba, volvía. Y después, cuando Ricardo Colombia empieza una nueva etapa con algunas formas distintas de llevar adelante el tema político, ahí dije, bueno, si entro, no salgo más.
y si salgo no entro más. Es como que tomé una decisión ahí de Era bisagra. ¿Viste cuando decís ya, viste, no puedo entrar y salir todo el tiempo? Entonces Sí, digo, sí. bueno, bueno, sí entro. Bueno, y la verdad que entré, me gustó, empecé un trabajo de formación, armamos lindos equipos nuevos, renovados. Creo que también Ricardo Colombi le puso otra impronta a la gestión. Veníamos de muchos fracasos también en Corrientes con intervenciones y demás. Eso se normalizó. Me tocó nada más ni nada menos que la subsecretaría de Trabajo en el 2001, o sea, 2002. Imagínense. Un partido Época chivo. candente. Un partido Época chivo para candente. ser subsecretario de Trabajo. Sí. Yo me acuerdo que estaba la gente desesperada, no había plata, no había trabajo. Entonces, el área de empleo de la subsecretaría decidimos armar una especie de, no sé, de que cada uno venga y diga qué sabe hacer, qué no sabe hacer, armar una especie de currículum de la gente para ver si podíamos empezar de a poquito a buscar trabajo y demás. Y me acuerdo que daba vuelta toda la manzana así de la subsecretaría, Belgrano y San Juan. Y todos los días tenía problemas, tenía que llamar a la policía porque me iban a romper todos los vidrios. La gente estaba mal, digamos, ¿no? Vivimos todo ese proceso. Después vino todo un proceso con respecto al tema del empleo público. Y después me tocó irme a Paso de los Libres como candidato a intendente, donde estuve 8 años como intendente. Bueno, por supuesto es otro proyecto distinto, otra forma de encarar Otra la dinámica. política, otra dinámica, otra relación con la gente, mucho más cercana, Sí. armar equipos jóvenes, cambiar. Veníamos de otras gestiones, veníamos también saliendo del Secacor y demás, o sea, bueno, eran desafíos importantes. Así que, bueno, esos 8 años, cuando termino, vengo después como ministro de Coordinación y Planificación en el gobierno de Corrientes, en la última etapa de Colombi. Un ministerio nuevo se formó ahí, se creó, digamos, a partir de ese momento. Por lo tanto, tuve que trabajar en el armado y darle una especie de sentido a ese ministerio. Y luego empezó toda la parte legislativa. Después de eso, fui diputado provincial. Primero, ahí aprendí un poco lo legislativo, que nunca lo había hecho hasta ese momento, con lo cual me costó muchísimo, porque es otra dinámica. En el Ejecutivo tomás decisiones y vas haciendo. En el Legislativo sos uno de 30, ¿no? Entonces Claro. tenés que convencer aparte de tener la otra Cámara que después también tiene que apoyar tu proyecto, digamos, ¿no? Entonces no es que vos largás una idea y ya la ejecutás, no, tenés que convencer, tenés que discutirla, tenés que cambiar si alguien te propone otra cosa. Y eso es bueno, entender y aprender cómo se da el consenso, cómo haces para ser tolerante con las críticas, y realmente es importante. Bueno, ahora Senado de la Nación, si bien uno aprendió un poco el tema legislativo, es otro mundo. Buenos Aires de por sí es otro mundo. En el Senado además tengo compañeros de trabajo, o sea, senadores que han sido exgobernadores, por lo menos 6 o 7. Claro, tenés Uñac, Gente, claro. por ejemplo. Tiene Uñac, Romero, la de Catamarca, Corpachi, la de Santa Cruz, Kirchner, Alicia Kirchner, claro. Kirchner, la de Santiago del Estero, que Zamora. Zamora. De Zamora. En realidad ella es de Zamora. Pesos pesados Al de la lado mío política se de todo el sienta país. el ex gobernador de Mendoza, Rodi Suárez. Claro. Así que, bueno, eso es interesante porque con ellos una vez se tiene unas charlas interesantes. Así que, bueno, ese hasta el día de hoy. El camino recorrido. Traté de explicar lo más breve posible, ¿no? Y en ese momento presente, y esto es una opinión personal, creo que Peteco es, coincidiendo, ¿no?, con puntos de vista, con su trabajo en la Cámara de Senadores, es una de las figuras más importantes de la política nacional. Y esto es sin querer, vamos, Peteco arriba, no. No, está bien. Pero Peteco es el jefe de la bancada radical, ¿no? Sí, así es. Entonces tiene una influencia muy importante en uno de los partidos políticos más importantes de la República Argentina. Y en los últimos meses en esa labor te viste en situaciones bastante incómodas. Sí, sí, La principal es el tema de la comisión investigadora por el caso Libra. así es. Y ahora con la situación de ficha limpia que nos planteabas al inicio de esta entrevista. ¿Cómo sentís que estás llevando la agenda legislativa en este sentido? Bueno, los dos En estas tensiones, quiero decir. Los 2 primeros años fui senador raso y después asumí el Consejo de la Magistratura, que también es algo bastante importante porque solamente 20 personas, de los cuales somos 4 senadores,
formamos parte del Consejo de la Magistratura, que es la Claro. administración nacional de toda la justicia federal y nacional, donde elegimos, o sea, proponemos terna de jueces. También sancionamos a los jueces y además administramos los recursos nacionales de toda la justicia federal y nacional. O sea, un organismo sumamente importante. Ahí aprendí muchísimas cosas y me relacioné con muchas personas que realmente son muy importantes. Mañana, por ejemplo, va a estar acá en Corrientes el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero además después me toca la presidencia a partir del principio del año, fin del año antepasado y todo el año pasado y Pero además, no solamente me toca la presidencia de un bloque muy importante dentro del Senado de la Nación, sino que también hay un cambio de gobierno que le puso una impronta totalmente distinta. No nos olvidemos que veníamos de gobiernos que a lo mejor tenían en el Senado, tipo la vaca atada, digamos, ¿no? O sea, tenían números, te proponían cosas y atropellaban, digamos, ¿no? Desde el momento que Milei propone cambios importantes y proyectos importantes, la discusión es otra. Y de alguna forma lo que intentamos que esos cambios se den y colaborar, formamos una especie de bloque, de varios bloques, para tratar de apoyar las políticas que se venían planteando. Y eso trae trastornos también, no solamente en la relación con los otros partidos, sino internamente, porque en el radicalismo mismo tenés un montón de visiones, ¿no? Gente que está completamente o diametralmente en contra del presidente y otros que por ahí están con muchas intenciones de apoyar, que van variando, incluso depende de los temas. Entonces es toda una situación compleja. Además, en mi caso, somos 13 senadores que vos tenés que ver cómo tratás de lograr con mucha paciencia entender lo que cada uno tiene para representar, porque además representamos las provincias. Y lo otro importante que tiene el Senado es que somos todos números iguales, hay 3 por provincia. En el diputado puede haber mucho más de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, las provincias más pobladas, pero en el Senado somos todos iguales como provincia. Entonces, todo tiene un contrapeso distinto, ¿no? Te pregunto porque, bueno, contaste cuando arrancaste en la política, viste muchas cosas que pasaron en el país, viendo ahora también el trabajo que haces. En estos últimos años, ¿el político cambió? ¿Está más abierto al diálogo o no? Mirá, a mí me parece que cambió mucho la comunicación. Hoy se discute más todo, digamos. Yo cuando empecé en política, ir a una radio, cuando yo era muy joven, era como un prestigio, era como algo que no cualquiera agarraba un micrófono y hablaba. Y eso, para bien o para mal, cambió. Hoy, con las redes sociales y demás, cualquiera puede opinar y decir lo que se le plazca y está bien y hay que aceptarlo. Cada uno tomará después la profundidad de lo que dice la persona, si realmente estudia lo que dice y demás. Eso cambió muchísimo y eso cambió también la posición de los políticos frente a la sociedad. Y por otro lado, yo creo que hoy siempre fue como el ser político es desprestigio y siempre tenés que estar como explicando que vos no sos chorro, digamos, ¿no? Que vos no sos un tipo que te viniste a la política para llevarte algo, para hacer, no sé, para tener privilegio, lo que todo el mundo cree. Todo el tiempo tenés que explicarlo, ¿no? Pero hoy está cada vez peor y cada vez más difícil. Y creo yo que el presidente además puso a eso como una bandera de su estrategia comunicacional, digamos, ¿no? Todo el que piensa distinto por empezar la política, viste, tener nombre de animal, ¿no? Rata, o mandril, o no sé, cerdo. Y eso realmente también, de alguna forma, todo el tiempo te está poniendo en una posición difícil, ¿no? Y depende de la decisión que vos estás tomando, las redes sociales te destruyen, te levantan, te bajan. Entonces es como que tenés que aprender esa vinculación de cómo hacerlo, cómo comunicarte y cómo también psicológicamente tomarlo, porque muchas veces vos creés que estás en lo alto y a lo mejor al otro día estás en lo bajo, y como son las redes sociales, y creo que no solamente el político, cualquiera que tenga una exposición pública le pasa lo mismo, ¿no? Siguiendo todavía en el presente, pero ya con un pie en el futuro,
te quería preguntar, en primer lugar, después tengo otra pregunta también en esta secuencia temporal, ¿cómo viene tu agenda legislativa en relación a Corrientes, sobre todo? ¿Qué proyectos ves para la provincia desde el Senado Nacional? ¿O qué proyectos pueden influir en el desarrollo de nuestra provincia? Mira, yo estoy muy entusiasmado. Lo que pasa es que cuando vos trabajás en el Senado Nacional, un poco tratás de pensar en general para todo el país, ¿no? Porque además necesita apoyo de todos los senadores. Hay dos líneas que estoy trabajando que me gustan mucho, que es, uno es la obligatoriedad de la educación tecnológica en la secundaria, Sí. porque para mí es fundamental. Hoy digamos, saber de tecnología es clave para conseguir empleo, ¿no? Sí, sí. Pero eso también necesita una adaptación de la escuela muy importante. No es solamente tener computadora y conectividad, sino tener que tener buenos profesores y también no todo lo que te enseñan es útil. Entonces tenés que tener un programa para eso que te permita, incluso también dentro de una misma región, vos podés tener enfocada la educación de acuerdo a las pymes que tenés en el lugar, de acuerdo a lo que vos crees que puede ser una salida laboral. Y por el otro lado, un proyecto que lo presenté ya hace casi un año y medio, que es sobre, y lo trabajé con una jueza que la conocí en el Consejo de la Magistratura, que es una jueza de menores, que es una especie de ley integral sobre los derechos del niño y la protección integral de violencia y demás contra los niños y adolescentes. Porque es como que hay toda una cuestión muy dispersa y nunca tenemos una política pública fuerte para trabajar eso. Y hoy por hoy me parece que es un tema que se nos está escapando y que está quedando como en el seno intrafamiliar, y es como que no sabemos lo que pasa y bueno, que se arregle en la familia. Y hoy vemos que las familias están en una situación que a veces la contención no le alcanza. Sí, más vulnerable, digamos. Más vulnerable, ¿no? Y esto tiene que ver con muchas cosas. Entonces me parece que ese es un aspecto que me gustaría que también se pueda aprobar y se pueda trabajar para poder lograr que incluso ahí la propuesta es que tanto gobierno nacional, provincial, municipal, con ONGs que trabajen en el tema, se puedan coordinar acciones, responsabilidades y poder tener metas y tratar de ir mejorando esa situación. Porque si nosotros no logramos mejorar la juventud, ¿qué futuro tenemos, no? ¿Qué posibilidades podemos tener futuro si vos llegás roto, digamos, a tu adolescencia, Totalmente. a ser grande, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que ponerle el foco muy, muy fuerte. Bien, muy interesante esto. Nosotros en el programa ayer tuvimos una visita bastante relacionada a esto que estás planteando, que fue de Carola Hernández, que nos vino a hablar de su trabajo en la prevención y el combate de la malnutrición infantil. Y estas cuestiones de desarrollo después en la juventud, de cómo estudiamos, cómo aprendemos si no tenemos una nutrición básica. Este viernes se hace un evento de los 20 años Sí, con IN. Exactamente. Tiene todo que ver esto, digamos. Tendría que ser una política de Estado. Política de Estado es, vos tenés que tomar la situación de la concepción materna, vos tenés que estar atento a lo que le pasa a una madre con su chico, que tiene que estar nutrido. Los 2 primeros años de una persona se desarrolla casi el 90% del cerebro. Si no está la nutrición y ahí la estimulación, vos perdés mucho para después lo que tiene que ser la herramienta para poder adquirir después En realidad educación. nos había explicado que no se recupera más. Lo que Claro. perdés no se recupera más. Dice Abel Albino que a Alemania le destruyeron todo lo material en la Segunda Guerra Mundial, pero quedaron los cerebros. Entonces Alemania se recuperó y hoy es potencia mundial. Entonces el cerebro hay que proteger, por eso salud mental también tiene que ser una política Sí. pública fundamental. De hecho, en las escuelas se está hablando mucho Se está hablando sí, mucho, de la salud mental. pero hay que hablar mucho más y hay que atender con gabinetes psicopedagógicos. Hay que ponerle el foco muy fuerte ahí porque ahí para mí está fallando alguna contención y hay que trabajar en equipo. Yo soy de trabajar mucho con las ONG. Para mí la herramienta de los recursos humanos que tienen las ONG son muy buenas. Tienen un empuje distinto que al empleado público y yo creo que al Estado le sale más barato empujar una ONG que a veces crear un programa para resolver algún problema, ¿me entendés? Y me parece que ese tiene que ser un camino. Excelente. Genial que estén estos temas en agenda. Sí. A mí me pone contento que se dé la casualidad de que volvemos a hablar de esto, porque quiere decir que hay una atención tanto desde el tercer sector como desde las figuras públicas para abordar estos temas. Y hablando de agenda, si hay algo que está en agenda en este 2025 en la provincia de Corrientes son las elecciones a gobernador, que va a ser el tema de agenda en los próximos meses. Y eso también te tiene en el foco de las atenciones porque te estás comenzando a perfilar como candidato.
ya aparecía un Peteco Vichy candidato a gobernador en 2017. Y en esa oportunidad, el espacio al que perteneces se decantó por la candidatura de Gustavo Valdés. ¿Qué diferencia sentís en vos mismo entre 2017 y 2025? ¿Qué cambió en Peteco Vichy? 8 años, ¿no? 8 años de madurez de todo tipo, ¿no? Madurez como padre de familia, madurez como este concepto que decía de la cuestión de la parte legislativa. Madurez también de haber, en ese momento, de poder haber sido y no haberlo sido. También eso también te hace madurar muchas cosas y decir, bueno, tendré otra oportunidad, bueno, voy a trabajar para eso, prepararse. También saber que uno forma parte de un equipo y tiene lealtad al equipo, a una alianza. Todas estas cosas uno aprende y va forjando la personalidad. Por eso me parecía interesante de que si se avecinaba un periodo como este, donde vamos a elegir gobernador, decir, bueno, acá estoy, tengo esta formación, tengo esta trayectoria, tengo estas ideas, tengo estas ganas. Si la alianza que yo formo parte le interesa que yo sea una propuesta, yo estoy dispuesto, me encantaría, me gusta la idea y por supuesto me siento preparado para llevar adelante un proyecto que no lo llevas solo, que tenés que tener equipo. Pero fundamentalmente yo creo que el futuro no se impone, hay que construirlo con todo, ¿no? No solamente para adentro, sino para afuera también. Los tiempos siempre van cambiando. Vos hablás con los sectores productivos y la situación de hoy no es la misma que hace 8 años atrás. La tecnología nos cambió la vida a todos. Las fuentes laborales son otras, son distintas, hay que prepararse para otra cosa. Bueno, el país también está cambiando. Estos 2 últimos años creo que hay un cambio fundamental en las políticas públicas nacionales. Puede ser que sea una ventaja para Corrientes, entonces hay que prepararse a ver cómo aprovechamos una vez por todas que estamos en el corazón del Mercosur. Tenemos la China latinoamericana como es Brasil al lado. Bueno, escuchaba hoy que hablabas de Brasil. Bueno, yo, por ejemplo, también veraneé 40 años en Brasil. Conozco bastante la idiosincrasia brasilera. Hace 40 años atrás los brasileños nos envidiaban a nosotros y venían a comprar cosas acá y decían, che, la calidad de Argentina es inigualable. Y hoy nosotros es todo lo contrario, nos vamos a Brasil y nos admiramos por el crecimiento, las cosas que hacen, cómo se desarrollaron y cuál es la cultura que ellos tienen hoy del desarrollo y demás. La verdad que eso me da mucha pena, ¿no? Porque nosotros creo que estábamos destinados a ser un país totalmente distinto al que tenemos, ¿no? Totalmente, sí. Y también hay un proyecto que creo que avala esto que decís, que es el de la hidrovía del Paraná, que trabajaste en eso, que presentaste para el desarrollo tecnológico, productivo de la provincia, que avale. Hoy, ¿cómo estaría eso? ¿Cómo avanzó, no avanzó? ¿Pudiste implementar ciertas ideas que también fortalezcan a Corrientes como región, no? Mirá, la hidrovía es una herramienta fundamental para el desarrollo. Sin dudas, ese canal que es para poder sacar productos mucho más baratos, y la logística es fundamental para poner productos nuestros en cualquier lugar del mundo. El ferrocarril es otro. Yo creo que Corrientes tiene camiones para tranquilamente surcar las rutas nacionales, fundamentalmente la 12, la 14, pero el ferrocarril por la costa del Uruguay, que va desde Paraguay a Buenos Aires, Sí. y tenés la hidrovía por la costa del Paraná, que es fundamental para sacar los productos a un puerto de agua profunda, que puede ser en Rosario, en Buenos Aires, en Uruguay. El ferrocarril también, por Paso de los Libres, podés pasar a Brasil, te podés ir a otro puerto Sí, de agua está profunda. adaptado al puente Getúlio Vargas para Entonces, para esos cruces. tenés mucha... Y eso es fundamental, en la logística es fundamental. Lo que nosotros habíamos planteado es que esta licitación que había de la hidrovía no contempló a las provincias, y lo manifestamos, pero además era por 30 años y prorrogar por 30 años más. O sea, por 60 años íbamos a tener una licitación que no tenía en cuenta a las provincias. Lo manifestamos como senadores, esa licitación cayó y ahora estamos volviendo a pedir que se integre, y eso también tomó los gobernadores del litoral, que también están manifestando que quieren ser parte, porque esta última reunión de los gobernadores del litoral lo que les une es justamente el río Paraná, digamos, ¿no? Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa. Y es muy importante porque vimos crecer toda la flota naviera de Paraguay, y a nosotros no nos quedó nada. Hay cosas ahí para resolver. Para que ustedes se den una idea,
Si vos querés llevar una mercadería de un puerto argentino a otro puerto argentino, pero pasaste por un río como el Paraná, que es aguas internacionales en algunos lugares, tenés que hacer un trámite como si fuera una exportación. O sea, necesitas aduana y si en el puerto no tenés aduana, tenés que pagar para que vengan los aduaneros a controlar. O sea, una burocracia infernal que encarece muchísimo y además los tiempos que te lleva. Entonces, todas estas cosas hay que ir trabajando uno a uno con mucha paciencia, con mucha cautela, con mucho ojo clínico, digamos, de cuáles son las modificaciones. Nosotros hicimos algunas propuestas al Código Aduanero para tratar de sacar esto y demás, pero me parece que este gobierno, al menos, me parece que está intentando, este gobierno nacional está intentando simplificar muchas de estas cosas y por ahí puede facilitar. Una vez que facilite estas cosas, creo que Corrientes, todo este sector va a tener un potencial enorme también para usar la hidrovía. Buenísimo. En relación al gobierno nacional, te quería preguntar también, y en esta agenda electoral que tenemos en Corrientes, el domingo pasado tuvimos elecciones provinciales en distintos lugares de la Argentina y vimos cómo La Libertad Avanza, el partido de gobierno nacional, ha elaborado o se ha implicado en distintas estrategias, ¿no?, con los oficialismos provinciales. Vimos que en el Chaco hubo una alianza entre el oficialismo chaqueño y La Libertad Avanza. Vimos que eso no pasó en Salta, vimos que no pasó en Jujuy, vimos que no pasó en San Luis. Y se especuló hace algunas semanas, y probablemente es un tema que está sobre la mesa aún, un posible acercamiento entre Vamos Corrientes y La Libertad Avanza. ¿Ves viable esa alianza a fines electorales? Sí, veo muy viable. Primero porque nosotros como gobierno provincial y yo como representante del gobierno provincial hemos acompañado muchísimo lo que ha hecho el gobierno nacional. O sea, con eso tenemos como por lo menos para iniciar un diálogo, ¿no? Además que tenemos coincidencias y esas coincidencias, algunas no, pero la mayoría de las coincidencias tienen que ver con que podemos proyectar algo juntos. Y proyectar algo juntos me parece que es conveniente también para Corrientes desde el punto de vista de tener una alineación con el gobierno nacional para todo lo que puedan ser políticas públicas que le ayuden a Corrientes a salir adelante en muchos aspectos. Bueno, me parece que puede darse. Eso seguramente será producto de mucho diálogo y entendimiento y acuerdos que bueno, se irán hilando, digamos, en el transcurso de los próximos días. Se puede dar, también se puede no dar, tal cual como viste que en Jujuy se fue separado, en San Luis, en otros lugares. Y veo que los oficialismos ganaron en la mayoría de los lugares, ¿no? Entonces, con o sin La Libertad Avanza. En las 4 provincias, de hecho. La diferencia nomás es que acá se vota el Ejecutivo, ¿no? Con lo cual es una diferencia sustancial, ¿no? Yo, para ir a otro plano, me quedé con una parte que hoy decías que cuando Manu te preguntaba lo de la candidatura, que la familia, también creció la familia del 2017 a hoy. ¿Cómo es? ¿Sentís que es fundamental también el apoyo que tenés? ¿A qué nombrás con que la familia también ya es diferente? Como que tal vez está todo más madurado, no sé. En el año 2017, Enzo tenía, mi hijo más grande, nació en el 2012, tendría 5 años. Y Brunera tenía 1 año, o sea, eran chiquititos, empezaba. Y mi etapa de legislador me dio más tiempo para la familia y encima después con la pandemia, con más razón, ¿no? Bueno, eso te enseña un montón de cosas y también cómo valorar muchas otras cosas, por un lado. Y por otro lado, yo creo que sin duda en la política, si no tener un respaldo familiar que te acompañe, es re complicado. Es muy complicado llegar a tu casa y encontrar caras largas, por decirte, porque no le prestas atención y a pesar de que todo el mundo entiende y demás. Yo, por ejemplo, trato de llevarlo a la escuela o ir a buscarlo a la escuela, acompañar a fútbol a Enzo. Ayer me fui a la clase de tenis que está haciendo Brunella, que nos habíamos conectado con baile, ahora con tenis. Bueno, entonces trato de acompañar en lo que puedo y a veces tener un poquito de vacaciones de calidad, prestar atención. Si uno no tiene esa fortaleza en casa, es todo más difícil afuera. Me parece que es importante también que esto me sirva a mí también, que la experiencia de la familiar también uno después la aplica en políticas públicas, porque como hablábamos hoy, cómo apoyar teníamos un programa en el Ministerio de Coordinación que era para apoyar a mujeres,
primerizas de menores de 18 años cuando quedaban embarazadas. Encontrábamos unas situaciones realmente muy preocupantes, que son chicas que los padres los echaron y tuvieron que ir a pedirle a un familiar que le apoye en el proceso del embarazo, algunas con problemas de adicciones, otras con problemas de enfermedades complejas. Bueno, ¿cómo traemos un chico al mundo, no? Y cómo después se desarrolla una familia en ese contexto, si no hay una planificación familiar. Estas cosas son importantes, parecen menores, pero después esa desconstrucción que hay de la sociedad y la familia son los que también te llevan a que no haya muros de contención. Entonces, en definitiva, después tener la droga en la puerta, tener abusos de otro tipo, esas cosas que a veces en la familia hay una protección y por ahí no la tenés cuando la familia no está cerca. Bueno, estas cosas uno va aprendiendo también internamente. Convengamos que es re difícil ser padre, ser madre, ni que hablar, porque nuestra sociedad carga la mayoría de las obligaciones en la casa a las madres. Y bueno, esa cuestión de que venimos de una familia donde antes, el padre de familia se sentaba en la mesa y bueno, todo el mundo venía después. Hoy vos te sentás en la mesa y sos uno más, no hay cabecera, digamos, ¿no? La foto familiar antes era el padre sentado en el medio y toda la familia atrás. Hoy, si entras en la foto de casualidad, porque te colgaste atrás en una selfie de tu hijo. O sea, estas cosas cambiaron, pero no por eso no puede seguir habiendo pilares fundamentales de una familia que la expresan los padres con su rol, las madres con su rol, y cómo puede ir fortaleciendo la familia, que para mí es fundamental para contención social, ¿no? Escuchándote, en lo personal me parece muy importante que ese también sea el mensaje que la gente escuche y que sepa por dónde va también tu convicción. El traer a tu familia y decir, yo trabajo y hago lo que hago gracias a mi familia, creo Claro. que también es algo que nosotros en la sociedad correntina necesitamos de nuevo, volver a esas bases y volver a la familia. ¿Lo usarías? O sea, ¿lo hablarías como política para la provincia? Yo estoy convencido de que es así y tendría políticas públicas para eso, para ayudar a contener la familia, porque muchas veces vos que sos mujer vas a seguramente tener, no sé, conocimiento. Traer un hijo al mundo es re complicado y muchas veces se toma como algo medio no tan importante. Uh-huh. Y después cuando el chico llega, la mujer por naturaleza tiene que estar todo el tiempo pendiente, pero por naturaleza, porque tiene que darle de comer, porque la criatura necesita. Sí. Nosotros los hombres pasamos a ser visitantes, digamos, ¿no? En esa primera etapa. Y si eso no está enseñado, si no está bien aceptado, yo veo que hay muchas mujeres que no soportan ese tremendo compromiso que es tener un hijo. Y entonces terminan a lo mejor los chicos educándolo los abuelos, ¿viste? Y eso después tiene sus consecuencias también, ¿no? Me parece que para traer un chico al mundo hay que tener suma responsabilidad, compromiso y saber lo que se está haciendo. Porque muchas veces, cuando tan jóvenes, a veces no nos representamos el grado de compromiso y responsabilidad que significa traer un chico al mundo, ¿no? Y eso me parece que hay que hablarlo más, hay que escuchar más de las personas que han pasado por momentos de distintas formas, además. Y la familia, yo no tengo dudas que es el muro de contención más fuerte que tiene cualquiera. Si ese muro se cae, lo que está del otro lado no siempre es bueno. A veces te puede tocar cosas buenas, pero la familia es la que te va a querer bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me parece que hay que trabajar para fortalecer la familia. Bueno, Eduardo, la verdad que muy linda entrevista. Te agradecemos por la presencia, por compartir un rato el espacio con nosotros. Hizo Así más que- kilómetros, solamente hoy hizo más kilómetros que yo en el último año, creo. Así que gracias por venir, el No, cansancio debe claro. pesar también. No, al contrario, yo sí que estoy muy a gusto con ustedes y la verdad que los felicito porque muy, muy linda propuesta informativa la que ustedes tienen y muy amigable, digamos, ¿no? Se puede trabajar sobre temas que son profundos y se puede hablar con tranquilidad, digamos. Así que Y- gracias a ustedes por la invitación. Por favor, gracias por la visita, te agradecemos mucho.
Y te esperamos próximamente a ver cómo va evolucionando el año. Bueno, con mucho gusto. Cuando ustedes quieran, yo me pego una vuelta. Dale, gracias. No, gracias a ustedes.